pues ellos serán ¿qué? Consolados, ¿verdad? Y habla de la persona que llora, ¿sí? Que es aquella persona, dice la Escritura, que lloran por la condición en la que se encuentran, ¿verdad? Se dan cuenta de la condición en la que están delante de Dios. Y vimos un poquito lo que era, que también detrás de muchas lágrimas hay sentimientos también de envidia, de odio, ¿verdad? Pero no precisamente todos los que lloran son los que serán consolados, ¿no? Porque podemos ver esas situaciones también. No todos los que lloran serán compensados o satisfechos, al contrario, algunos de ellos muy claramente no recibirán consolación. Solo los que reciben la tristeza que viene de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Y podemos ver un ejemplo bien claro, ¿no? Judas caminó con el Señor, ¿sí o no? Y al final, pues, te digo algo, la verdad es que ni era tristeza, ni era arrepentimiento lo que él manifestó, sino era un remordimiento nada más. ¿Por qué? Porque se ahorcó, cuando tenía que haber ido a pedirle perdón ¿a quién? A Jesús, ¿verdad? Y fue ¿con quién? Con los sacerdotes. Entonces esa tristeza no venía de parte de Dios, sino de parte de ¿qué? Del mundo, ¿verdad? Por las situaciones en las que él se había metido, ¿no? Y vimos 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. Ahora, Jesús está hablando en esta bienaventuranza del lloro que es conforme a la voluntad de Dios. Es ese lloro que brota en la persona que es pobre de espíritu, ¿verdad? Y bueno, tales personas lloran por muchas razones y empezamos a ver algunas. La primera razón fue que en primer lugar lloran por su propio pecado y miseria ¿qué? Moral. La segunda fue y dice, pero el lloro del verdadero discípulo también no se agota con el arrepentimiento, ¿sí recuerdan? Y mencioné la 3, ¿no? Ok, nos quedamos ahí en la 2, retomo la 2. Dice, el que ha sido recibido como hijo de Dios empieza a tener la mente de su Padre y por lo tanto a sentir los mismos sentimientos que el Padre siente. Entonces empieza a llorar el pecado y la perdición ajenos. Hace unos días me platicaba un hermano que estaba comentaba pues él que estaba se acercó con un indigente, ¿no? Y que le pidió el indigente, que le pidió una moneda de a 10 pesos. Ya no le pedía una de a peso, ¿no? Pero sino de a 10. Pero fíjate, ¿no? Ese no es el principio, ¿no? O lo importante. Lo importante es que se pudo acercar, ¿no? Y dice que se puso a jugar con él ahí en la calle Rayuela, y nada más se daba cuenta cómo la gente se le quedaba viendo, como diciendo ¿qué le pasa, no? Pero él decía, dice, es que la verdad, hermano, dice, pues sí me mueve. Y pues yo les preguntaba, ¿no? Pues ¿qué te mueve, no? Y dice, pues ver la condición en la que se encuentra. Y pues la verdad a veces no sé qué hacer. Y tú dices, caray, ya le está pegando, ¿no? ¿Cuántos están dispuestos a ponerse a jugar rayuela con los indigentes? ¿Qué pasó? ¿Ninguno? ¿Por qué no dicen amén? Hermanos, no pasa nada, no pasa nada. Al contrario, miren, ellos son las personas que más necesitan platicar con alguien y que los escuchemos y llevarlos al orden de la palabra. Y sobre todo, pues, convivir con ellos un rato, ¿no? Manifestar ese amor de Cristo en nuestros corazones, ¿no? ¿Sí o no? Porque si hoy podemos amar es porque Cristo nos amó primero, dice la Escritura. ¿Sí queda claro? Entonces, en este segundo punto, vemos que
el lloro del verdadero discípulo no se agota con el arrepentimiento, sino que él empieza a llorar el pecado y la perdición ajenos. Y te duele, hermano. Llega un momento en que no estás en paz y el Espíritu Santo te lleva a doblar tus rodillas y a orar y a clamar y a llorar por esas personas. De decir, Señor, ten misericordia de ellos. Ahora, estoy yendo a eso. Ahora yo te pregunto, por tus familiares que no conocen del Señor, ¿lloras, clamas por ellos? ¿Eres movido en esa parte? La condición moral, espiritual y física de su prójimo despierta en él una compasión como la que vemos en Jesús. ¿Por qué? Porque los estragos, hermano, que el pecado humano ha obrado en la creación de Dios, le causan una gran tristeza. Eso provoca una gran tristeza. ¿A poco no te entristece ver cómo el mundo se está perdiendo? Tú y yo, mira, si ya nacimos de nuevo, por la misericordia de Dios ya la libramos, ¿no? Pero ellos, el sufrimiento de la gente le conmueve profundamente. No puede leer las noticias en la prensa o verlas en televisión sin sufrir el sobresalto de quien ama el mundo y lamenta su terrible condición. Ahora fíjense bien, quien se ha quebrantado ante Dios en fe y arrepentimiento ha sido inundado por el Espíritu de Dios y conoce el derramamiento del amor de Dios en su corazón. Y me parece que vimos Romanos 5:5, ¿sí recuerdan? Ok, vamos a leer Romanos 5:5. Déjenme prender mi Biblia, por favor. Fíjense, aquí tenemos la bendición hasta de prender una Biblia, cuando hay lugares donde ni una hoja de la Biblia te dejan leer, porque donde te agarran te avientan 8 años de cárcel. Estoy hablando de Turquía, hermanos. Y la esperanza no avergüenza, Romanos 5:5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El apóstol Pablo habla claramente y él testifica, ¿no?, que esa esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado ¿en dónde? En nuestros corazones. Por lo cual esa persona que verdaderamente ha sido inundada por el Espíritu de Dios no puede contemplar ya el mundo con fría indiferencia. Es decir, ya no eres indiferente a las necesidades de los demás, y mucho más cuando son necesidades espirituales. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios nos ha sensibilizado. Y para nosotros hoy en día, los hijos de Dios, la compasión adquiere un nuevo significado. ¿Y eso a qué te lleva? A llorar, hermanos, a llorar por el sufrimiento de la condición espiritual en la que se encuentran las demás personas. Vamos a ver otra razón, tercera razón por la que las personas lloran, las personas pobres en espíritu lloran. Aquí hay otra razón, tercera razón. Más explícitamente llora la rebeldía, más explícitamente llora la rebeldía e incredulidad de sus contemporáneos. E incredulidad de sus contemporáneos, y su negación a acatar la voluntad de Dios y creer el Evangelio.
Es decir, que esta persona llora por al menos dos razones. Fíjense bien. Inciso A. Una razón es por lo que significa para él, por lo que significa para el propio incrédulo. Es decir, que se da cuenta esta persona de los terribles caminos de la perdición en la que andan los demás. Se puede dar cuenta. Inciso B. Llora por lo que significa para Dios porque puede ver que esas personas actúan contra el amor de Dios y desprestigian su honor. Y bueno, esta persona que llora por esta situación ve cómo Dios extiende sus manos amorosas a gente pues rebelde y contradictoria, ¿no?, a la voluntad de Dios. Vamos a ver un ejemplo, Romanos 10:21. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde. ¿Y qué? Fíjate, eso era su pueblo. Pues hoy tenemos un máximo ejemplo, ¿no?, para no estar en esa condición. Isaías 65:2, por favor. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus, ¿qué?, pensamientos. Isaías 65:2. Y como el pueblo responde con soberbia y autosuficiencia, y le duele que su amado Salvador y Señor sea despreciado. Eso pasa en la vida de aquella persona que llora porque es pobre en espíritu. Se puede dar cuenta de todo esto. Además de lamentar profundamente su propia condición y la de su prójimo, fíjate, su lloro se centra en Dios. Yo no sé si Dios te ha llevado, pero yo creo que sí te va a llevar en esa parte. Clamas por la misericordia de Dios por otras personas. Un hermano comentaba que al lado de su casa hay gente drogadicta y gente pues que hace muchas cosas de pecado muy fuertes, ¿no? Y él empezaba a orar, empezó a orar en esa parte al Señor, pero dice que su lloro pues era realmente no tanto por la persona, ¿no?, sino su lloro era directamente hacia con Dios, pidiendo la misericordia de Dios. Es decir, que ese lloro se centra en Dios. Y empezaron a suceder cosas ahí con sus vecinos, ¿no? Empezaron a venir situaciones fuertes a sus vecinos. Y pues a uno de sus vecinos dice que lo secuestraron y toda la cosa. Entonces, cuando tú empiezas a orar por esa gente que está pero perdida en el pecado, pues no te espantes de que les vayan a venir situaciones difíciles, sino que al contrario, ¿no? En el momento de que vienen esas situaciones difíciles, ¿qué sucede? Dios está permitiendo la cosecha de su mala siembra, y por consecuencia tú tienes que ser sensible al Espíritu Santo cuando es el momento para poder dar el mensaje de decirles que pues todas esas situaciones que ellos están viviendo y les están viniendo es por causa de su pecado, y pues que Dios está esperando a que ellos se vuelvan, ¿no?, al Señor. Entonces esa es la parte, ¿no?, que el lloro, dice, no, dice hermano, dice, pero la verdad es que pues lloras,
lloras, pero tu lloro sí se centra en el Señor. Clamas porque quieres ver una respuesta de parte de Dios. Y no, hermanos, es muy fuerte esta situación, pero pues, la verdad es que sí, ¿no? Incluso te voy a poner un ejemplo. También te duele cuando ves a tu hermano que de la congregación o de algún otro lugar que sabes que es creyente, pero que anda en el pecado. Hace unos días yo veía a un varón que conocí cuando yo vine al Evangelio. El Señor me trajo. No es que yo haya venido, ¿verdad? Pero sino que el Señor me trajo. Y yo veía a un varón que conocí junto con él. Y no, pues me dolió porque lo vi el viernes, precisamente lo vi. Eran como las 11 de la noche. Y después de que fuimos de aquí del servicio, fuimos a dejar a unas personas y ya de regreso a casa, lo vimos, pero yo ni lo había visto. Mi esposa fue la que lo vio. Veníamos en el carro y mi esposa le hace así por el parabrisas, ¿no? Hola, ¿no? Y así, ¿no? Y ya de repente agarra y él también nos reconoció inmediatamente, pero estaba en un taller de carpintería y estaban tomando con otros señores y me hace, ven. Y yo dije, no, si me paro, pues ¿a qué me voy a parar? Pues ahorita no se puede hablar con él. No está en la condición como para hablar y que entienda las cosas, ¿no? Y pues la verdad es que pues sí me dolió. Dije, ¿cómo es posible, no? Si hace unos meses que lo vi, pues lo vi bien y todo, y ahorita pues de plano ya no. Entonces pues te duele y ¿qué haces? Oras por él, ¿no? Dice, Señor. Y a veces te lleva esa oración te lleva a un clamor, a un lloro centrado en Dios. Y llora también esta persona cuando el amor de Dios es rechazado. Llora cuando el nombre de Dios es blasfemado. Llora a causa de la impiedad de la gente. Y como el salmista, llora cuando la palabra de Dios es despreciada. Salmo 119, 136. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban ¿qué? Tu ley. Esdras 10:6. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib, e ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los de ¿quién? Del cautiverio. Y pues a veces así estamos viendo a la gente cómo está bien cautiva por el diablo, bien enlazada. Y aquí mira, fíjate lo que hizo, ¿no? Esdras no comió pan ni bebió ¿qué? ¿Por qué? Porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Yo no sé si Dios te va a llevar a ayunar o no, pero es bueno que Dios nos esté metiendo en esos tiempos de ejercitarnos en la piedad para poder conocer más a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Uno, dos, nada más. Hermanos, es bien hermoso, de veras, se abren los ojos del entendimiento. Punto número 4. Otro ejemplo de inevitablemente el discípulo fiel también conocerá el llanto a causa de las diversas formas de oposición y persecución que su discipulado provocará en los incrédulos. Repito, inevitablemente el discípulo fiel también conocerá el llanto a causa de las diversas formas de oposición y persecución que su discipulado provocará en los incrédulos. Hombre, esto está bien fuerte.
Oigan, les hago una pregunta. ¿Cuántos? No me respondan moviendo la cabeza o con palabras, nada más alcen la mano. ¿Cuántos de los que están aquí han estado experimentando esto que estamos estudiando? Qué bueno, es bueno el Señor. El Señor está obrando y está preparando a su iglesia. Desde que el ser humano cayó, hermanos, en pecado, el impío asedia al justo. Habacuc 1:4. Si está en la Biblia, hermanos. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida, ¿qué? La justicia. Y eso es parte del caminar en Cristo, oposición y persecución en tu discipulado. Mira, va a haber momentos en que oras y empiezas a ver que Dios está haciendo la obra en las personas que no creen del Señor o que no conocen al Señor, y de repente te empiezas a confiar y empieza a venir un montón de oposición como no tienes idea, y te viene persecución. Y la gente que tú dices, bueno, pues si no les hago nada, ¿por qué me miran feo o por qué me tratan mal? Bueno, pues es parte del discipulado. Si a nuestro Señor Jesucristo lo vieron feo y lo trataron mal, ¿qué te esperas tú? Pues lo mismo, ¿sí o no? El Señor Jesús lo dijo claramente, Juan 16:33. Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido ¿a quién? Así es, Señor. Debemos de entender, hermanos, que un siervo no es mayor que su Señor. Si persiguieron al Señor, también a nosotros, ¿qué pasará? Juan 15:20. Eso es lo que nos vamos a esperar, abusados, porque nos viene la prueba a todos, Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán ¿qué? La vuestra. Ayer platicábamos con una persona cerca de por aquí, y esta persona me estaba comentando, estamos viviendo cosas bien fuertes y la maldad está aumentando. Y esta persona me decía, yo le decía a esta persona, le estaba predicando del evangelio, le estaba diciendo la condición en la que nos encontramos como seres humanos, cuál es nuestro corazón, ¿no? Cómo está nuestro corazón delante de Dios. Y él se sentía bueno porque él está fundamentada su confianza en una empresa que muchos conocemos, ¿no? Que es Herbalife. Y él dice que pues que ahí les enseñan a tener, les dan cursos y todo, y capacitaciones para tener una mente sana y un cuerpo sano, y que también les hablan de Dios. Y me retaba, me preguntaba, entonces ¿tú crees que nosotros que a Dios no le gusta que nosotros ayudemos a la gente? Y pues yo tenía la responsabilidad de decirle la verdad, las cosas como son. Y yo le dije, ¿sabes qué? Mira, Dios es el único ser bueno, y en el hombre no hay nada bueno. Te tengo que decir lo que dice la Biblia: no hay ningún hombre bueno, bueno solamente es Dios. Entonces de nosotros no puede salir nada bueno, y cuando llegase a salir algo bueno del hombre, es porque el hombre ha experimentado un arrepentimiento genuino al reconocer su condición de pecador, de miserable delante de Dios, llorar verdaderamente, confesar su pecado, apartarse de él, pedir por la misericordia de Dios para que él sea perdonado por sus pecados al poner su confianza en Cristo Jesús, y entonces Dios pueda usar su vida para hacer cosas buenas. Pero la gloria es para Dios, no para el hombre, porque el hombre sin Cristo se lleva la gloria, ¿sí o no? Pero el hombre con Cristo, ¿a quién tiene que aprender a darle la gloria?
Dios. Y entonces yo le pregunto, le digo, oye, entonces tú piensas que por estar haciendo cosas buenas, el día que tú mueras te vas a ir a la presencia con Dios? Y me dice, sí. Y le dije, ¿sabes qué? Ahí donde tú vas te enseñan de Dios. Y me dice, sí. Y le digo, y te han enseñado que si tú no te arrepientes de tus pecados y crees en Jesús como tu Señor y Salvador, y que está escrito que el hombre muera una sola vez y después el juicio, si tú no crees, si no te arrepientes y crees en Jesús por fe, no por obras, alcanzas la salvación del Señor. Y me dice, no. Le digo, ¿te das cuenta? Tú me estás diciendo que tú conoces a Dios por medio de este proyecto de Herbalife y que ahí te enseñan de Dios, pero la realidad es que no. Y mira, te digo algo, esta persona estaba hasta nerviosa, no sabía ni qué onda, porque según le estaban enseñando a conocer a Dios a través de las capacitaciones que les dan, pero no es así. Y yo cuando le estaba diciendo las cosas, así te lo digo, mira, a mí me cayó de peso el decirles las cosas. Créeme que me quiso mover mi carne y yo dije, no, pues está bien fuerte, ¿no? El decirle que se va a ir al infierno si no se arrepiente, ¿no? Pero se lo tuve que decir. ¿A quién voy a agradar, hermanos? ¿A Dios o al hombre? Miren, vámonos siendo sinceros delante de Dios. La palabra lo dice, no yo. Dura palabra es esta, ¿quién podrá soportarla, sí o no? La palabra de Dios es dura, hermanos, pero nos ayuda, nos edifica, nos limpia, nos consuela, nos exhorta, ¿sí? Nos afirma. Entonces tenemos que ver que si los tiempos están aumentando en la maldad, entonces ¿qué? ¿Vamos a suavizar la palabra? Antes los padres les llamaban la atención a los hijos y les hablabas firmemente. Te dije que no hagas eso. ¿Y qué hacía el niño? Obedecía. Pero hoy le llamas la atención hasta no siendo el padre y a un alumno en la escuela y le dices, oye alumno, no hagas eso. Yo sí quiero hacerlo y además si usted me lo impide lo puedo demandar. ¿Sí o no? ¿Te das cuenta lo que estamos viviendo? ¿Y qué quieres? Que les hable suavecito, que les diga, ay, mira, el Señor Jesús te ama, te va a prosperar, te va a ayudar. No, hermanos. Por eso estamos viendo las características de un discipulado. Va a padecer persecución, ¿sí? Y no nada más persecución, va a haber oposición y lo estamos viviendo. Hay un montón de oposición para que la iglesia empiece a predicar la verdad, que abra la boca y que le diga a la gente su condición en la que se encuentra. ¿Para qué? Para que en la misericordia de Dios se arrepientan y pongan su fe en Jesucristo y sean salvos, hermanos. Somos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. A mí sí me duele y sí lloro, hermanos, por la condición en la que se encuentran otros. Y eso es lo que pone el Espíritu Santo en mi corazón. Y tú tienes que aprender a conocer a Dios en esa parte. Tú tienes que ir a Dios y decirle, Señor, si no estoy llorando, si estoy así como que pasando por desapercibido la condición en la que se encuentra el mundo, pregúntale a Dios, dile, Señor, ¿qué me está pasando? Háblame, Señor, muéstrame tu voluntad. Te voy a comentar algo, mira, de veras, es que Dios pone este sentir en mi corazón, hermano. No es cuestión de estar regañando a alguien, no, hermanos, no es eso. No se trata de regañar, se trata de que hagamos conciencia y que esto nos ayude a ir a más, a entregarnos a Dios para que Dios use nuestras vidas. Hace unos días los que pertenecen al ministerio de oración se hizo un llamado a un velorio. ¿Sabes cuántos respondieron a ese llamado? Como 4.
Y una persona también tuvo al menos esa carga en su corazón de decir: hermano, no puedo asistir porque estoy atendiendo a esta persona así, así, así. Bueno, lo entiendo, ¿no? Pero al menos ahí está. Y todavía me dice: pero deme el nombre de la persona para estar orando por esas personas. Esto nos deja ver la condición en la que se encuentra la iglesia. Ahora, si no podías ir, bueno, al menos hubieran respondido: hermano, ¿sabe qué? Vamos a estar orando por los familiares, no podemos asistir por causa del trabajo, pero aquí estamos. Pero ni eso, hermanos. O sea, ¿qué está pasando con la iglesia? Por eso dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero ¿sabes qué? Si nosotros no está en nosotros produciendo ese llanto y ese dolor por tu condición y la condición de los demás, pues entonces déjame decirte que entonces no somos bienaventurados. Y esas son las condiciones. Vamos a padecer oposición, persecución. Fue una experiencia bien tremenda el ir a llevar el evangelio a otro estado. Y fuimos a hablar las cosas como son. No fuimos a decirles: ay, miren, Dios los va a ayudar, los va a apapachar, les va a dar riquezas, los va a fortalecer y todo. No, fuimos a llevar el evangelio a ese velorio, a predicar el evangelio, a mostrarle a la gente lo que la Biblia dice de su condición, cómo se encuentran delante de Dios. Y regresamos el mismo día y tuvimos que seguir sirviendo al Señor en la parte de la noche. Pero hoy, hermanos, la iglesia no quiere ni siquiera padecer tantito. ¿A qué horas venimos comiendo, hermana Rogelia? Gracias a Dios que nos puso en ayuno, hermanos. Y es una bendición, hermanos. Si no, se los digo de veras para que experimentemos eso. Ustedes experimentenlo con Dios, para que lo vivan. Métanse con el Señor, hermanos, y Dios va a obrar en sus vidas, los va a usar bien tremendamente. Pero háganlo, que su amor por Dios se manifieste. Sigo adelante, hermanos. Termino con la última parte de Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, y la segunda parte de este versículo: porque ellos recibirán consolación. Es decir, que los que lloran así, como los puntos que hemos estado ahorita mencionando, recibirán consolación por parte de Dios. Apocalipsis 21:4. Fíjense de qué consolación está hablando. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ¿qué? Pasaron. En parte, hermanos, esta promesa se cumple en la experiencia actual del discípulo, pues en Cristo conoce, después de la angustia del arrepentimiento y la sublime felicidad de ser aceptado por Dios, el conocimiento de la misericordia de Dios y su amplio perdón. Así es, hermanos, los que hemos nacido de nuevo y hemos sido perdonados por Dios, hemos sido también consolados. Yo te pregunto, hoy cuando padecemos y necesitamos que Dios nos consuele, ¿vamos a Él y nos consuela, sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Y qué Él espera también de nosotros? Que seamos una herramienta, un vaso útil en sus manos para que Él pueda consolar a otros, ¿sí o no? Claro que sí. Pero necesitamos nosotros reconocer lo que dice Isaías 57:7. Dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio ¿en qué? En perdonar. Isaías 55:7.
Voy a mencionar algunos versículos con respecto a la parte que estamos tocando porque ellos recibirán consolación. Miqueas capítulo 7, versículo 18 y 19. Es Miqueas, hermanos, no Micreas, que algunos dicen ni creas, ¿no? Miqueas 7, 18 y 19. Y hace una pregunta, mira el profeta: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros ¿qué? Nuestros pecados. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Pero ¿qué pide? Que nos volvamos a Él. Si no hemos estado de veras, hermanos, experimentando esta situación de bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, y va de la mano con el segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es necesario volvernos al Señor. Y Él hace una promesa: Él volverá a tener misericordia de nosotros y va a sepultar nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros ¿qué? Pecados. Déjame decirte que el gozo de la salvación es una experiencia actual, como lo es también la paz de Dios, ¿sí o no? Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El discípulo disfruta cada día de la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Hermanos, por muchas que sean las aflicciones y que tengamos que soportar, sabe Dios que está a nuestro lado. Sabemos que Dios está a nuestro lado, ¿sí o no? Y si vamos a Él, ¿nos da fuerza y paciencia, sí o no? Claro que sí. Y déjame buscar un versículo. Salmo 34, 19. Desde el 17, hermanos. Está bien tremendo esto. Salmo 34, 17. Va a haber oposición, va a haber persecución, hermanos, va a haber sufrimiento en nuestro caminar. Pero a pesar de eso, Dios está con nosotros. Tenemos el gozo de ser salvos, tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Hemos sido reconciliados con nuestro Dios por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es una promesa, Salmo 34, fíjate, dice así, 17. ¿Claman quién? ¿Y qué hace Jehová? Los oye. ¿Y qué más? Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Ahora vamos a ver el contraste de los quebrantados de corazón y los que no están quebrantados de corazón. ¿Cómo está Jehová? ¿Cercano o lejano? Tremendo, ¿no? ¿Ven la importancia de nosotros mismos quebrantar nuestro corazón delante de Dios? Dice, y salva a los contritos, ¿de qué? Contritos de espíritu. Los salva. Contrito. Habla de una tristeza. Ajá. Eso viene con el arrepentimiento. El arrepentimiento, hago un paréntesis nada más para aclarar un poquito esto. Como tal no tengo la definición bien clara, pero nos lo enseñaron en el instituto, que el arrepentimiento lleva 3 etapas. 1, confesión. 2, contrición. Y 3, convicción. Cuando hay eso en tu vida, convicción de pecado,
contrición, te contristas por causa del pecado, y cuando hay confesión, ese es un verdadero arrepentimiento. Sí, porque hay algunos que se avientan un arrepentimiento que nada más es puro remordimiento. Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer. No, pues tantito nada más no los ven y sos, ¿no? Como dice el proverbio, así dice el proverbio, hermanos, no yo. Otra vez el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada lo da sal. Y eso habla de aquellos que no han nacido de nuevo. Regreso al Salmo 34. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. 19. Muchas, hermano, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, ¿qué? Le librará el Señor. De todas ellas, hermano, nos va a librar el Señor. De todas. Por eso es que es una promesa. Bienaventurados los que lloran, porque ellos, ¿qué? Serán consolados. Oremos, hermanos, pongámonos de pie. Con esto terminamos la segunda bienaventuranza, y si Dios nos permite, estaremos